Si los próximos 6 meses salen según lo planeado, entonces Ucrania está a punto de ganar la guerra contra Rusia. Esa fue la audaz predicción hecha por el general de brigada Andriy Biletsky, fundador del batallón Azov y comandante del tercer cuerpo de ejército de Ucrania, cuando se sentó para una entrevista con Reuters solo unos días antes de que se publicara este episodio. Hablando desde un lugar no revelado en un búnker muy por debajo de la región de Kharkov, Biletsky expuso su cronograma de la siguiente manera, citándolo: "Creo que los próximos 6 a 9 meses son un punto de inflexión. Más precisamente creo que los próximos 6 son los más críticos". Fin de la cita. Si en ese tiempo las fuerzas ucranianas pueden avanzar en el campo de batalla, lograr avances estratégicos significativos y, sobre todo, mantener la línea contra las tropas rusas, entonces Rusia podría terminar ofreciendo concesiones en la mesa de negociaciones y posiblemente antes de que termine el año. Es una idea que era prácticamente impensable en 2022 que Ucrania pudiera abrirse camino hasta una posición de negociación en la que Rusia pudiera aceptar una tregua duradera. Pero al comenzar el verano de 2026 se ha vuelto claro que las posibilidades de Ucrania son mejores que nunca. Las ganancias territoriales rusas se han desacelerado casi por completo, y mes tras mes Moscú ha visto morir a más de sus tropas en las líneas del frente de las que puede reclutar para reemplazarlas. Ucrania ha alcanzado un nivel de dominio sin precedentes en la guerra con drones. Las señales de alerta se encienden en toda la economía rusa y la élite de confianza de Vladimir Putin muestra señales de que ya han perdido la fe en su querido líder. Como Ucrania lo entiende muy bien, esta guerra aún no ha terminado y todavía hay muchas formas en que las cosas pueden salir mal. Pero si Ucrania puede mantener su rumbo actual, entonces la paz finalmente podría estar al alcance. Según el general Biletsky, Kyiv necesita 6 meses cruciales para cambiar el rumbo de la historia. Que comience la cuenta regresiva. 6 meses para salvar a Ucrania. El miércoles 3 de junio se suponía que iba a ser un gran día para Vladimir Putin. Hizo un raro viaje fuera del búnker y visitó la ciudad donde nació, la hermosa e histórica San Petersburgo. No solo viajaba para recordar viejos tiempos o para beber vodka con sus amigos de la infancia. En cambio, viajaba por negocios para el día de apertura del Foro Económico Internacional de San Petersburgo. Desde hace mucho tiempo, el evento ha sido descrito como la versión rusa de Davos, el resort alpino suizo donde líderes mundiales y élites empresariales se reúnen cada año para el Foro Económico Mundial. Aunque los jefes de Estado occidentales no iban a hacer acto de presencia, ya que han evitado hacerlo desde el inicio de la invasión a gran escala de Rusia a Ucrania, Putin se estaba preparando para recibir a luminarias, como los presidentes de Uzbekistán y Tanzania, el ministro de Energía de Arabia Saudita e incluso el vicepresidente de China, Han Sheng. Este año, Putin incluso había asegurado la asistencia de varios estadounidenses que se encuentran en diferentes puntos de la escala de personas odiosas y malignas, desde influencers menores en el extremo bajo hasta literalmente Andrew y Tristan Tate en el extremo más alto de la escala. ¿Qué está pasando? Este es el crossover que nadie necesitaba. Pero justo cuando los asistentes se dirigían a la conferencia, una columna de humo negro y denso comenzó a elevarse sobre la ciudad. Volando bajo sobre el mar Báltico y luego lo suficientemente cerca del horizonte de la ciudad como para que los asistentes a la conferencia pudieran captarlos en cámara, drones y misiles ucranianos llovieron sobre la principal terminal petrolera de San Petersburgo, así como sobre una base naval en una isla cercana, y lo que el gobernador de la ciudad afirmó que eran varios otros objetivos de infraestructura. El aeropuerto principal de la ciudad se vio obligado a cerrar durante casi 5 horas mientras los asistentes a la conferencia tomaban fotos con inconfundibles estelas de humo al fondo. Curiosamente, tal vez en un intento equivocado de salvar las apariencias, las sirenas antiaéreas rusas nunca sonaron. Aunque, si Putin y sus aliados esperaban que los drones se desviaran de su curso, estaban muy equivocados. Rusia, como de costumbre, prometió una respuesta sistemática, lo cual era una amenaza creíble menos de 48 horas después de que una oleada de 656 drones y 73 misiles matara al menos a 23 personas en varias ciudades ucranianas. Pero así como ese ataque integral y otros similares no han logrado disuadir por completo los ataques con drones de Ucrania, es poco probable que una represalia por San Petersburgo logre algo más. Las condiciones que permitieron a Ucrania devastar San Petersburgo en uno de los días más importantes para Vladimir Putin este año son las mismas condiciones que permitieron al general de brigada Biletsky emitir su plazo de 6 meses. Pero antes de entrar en los detalles de lo que podrían deparar los próximos 6 meses, tenemos que entender un poco mejor la predicción de Biletsky. Biletsky y otros líderes ucranianos, incluidos aquellos que han repetido sus afirmaciones, no están argumentando que después de los próximos 6 meses Ucrania de alguna manera marchará sobre Moscú, ni están diciendo que Ucrania esté a solo 6 meses de recuperar territorios que Rusia ha controlado desde 2014 como el Istmo de Crimea o las ciudades de Donetsk y Lugansk. En cambio, esos 6 meses representan el tiempo que Ucrania cree que necesita para llevar a Rusia a negociaciones de paz en términos favorables para Kiev. Citando nuevamente a Biletsky, necesitamos definir aquellos sectores en los que podamos mejorar nuestras posiciones, tomar algunos puntos estratégicos y luego hablar con los rusos desde una posición de fuerza, no de debilidad, sobre una tregua verdaderamente estable. Desde un punto de vista militar, esto es realista.
Ahora, el jefe de gabinete del presidente de Ucrania, excomando de campo de batalla, Kirillov Budanov, usó la misma palabra en referencia a un alto el fuego en invierno. Realista. En el centro de la evaluación de Viletsky está el hecho ineludible de que algo en la ofensiva de Rusia se ha descompuesto. Desde 2023, la guerra en Ucrania ha parecido básicamente consistente, como explicó el investigador Jack Watling en un artículo reciente para Foreign Affairs, citando: "La invasión a gran escala de Rusia se estableció en un ritmo predecible de ofensivas de verano e invierno, entre las cuales la presión de los ataques disminuía, mientras las unidades rusas rotaban y se reagrupaban". Fin de la cita. Pero aunque Rusia entró en 2026 aparentemente esperando lanzar una ofensiva de primavera y verano como de costumbre, Ucrania ha logrado cambiar el rumbo. Parte del cambio es resultado de una gran mejora proveniente de Kiev, donde la nueva tecnología de drones y misiles, y especialmente un par de diseños conocidos como el abejorro y el avispón, han cambiado completamente las reglas del juego en el campo de batalla. Impermeables a las interferencias rusas y en gran parte autónomos cuando es necesario, los drones avispón en particular han logrado devastar al ejército ruso a media distancia. En cualquier lugar desde 25 hasta 250 kilómetros del frente, Ucrania ha atacado sin descanso depósitos de suministros, áreas de preparación, arsenales de armas y literalmente cualquier cosa que se mueva, sembrando un caos tan completo que Rusia no puede organizarse ni gestionar adecuadamente una ofensiva. En cambio, los soldados rusos son sorprendidos cada vez más desprevenidos, a veces literalmente, cuando quedan expuestos, aislados y sumamente vulnerables, incluso mientras sus propios comandantes los obligan a intentar avanzar. La campaña de mediano alcance de Ucrania también ha provocado la devastación de la autopista que va desde la frontera rusa, atraviesa partes de Ucrania ocupada y finalmente llega a Crimea, donde prácticamente toda la infraestructura petrolera superficial ya ha sido destruida. Ya la escasez de combustible ahí es tan grave que la mayoría de los civiles no puede usar sus autos. Aunque Rusia podría querer enviar ayuda a través del puente del estrecho de Kerch, que conecta Crimea directamente con Rusia, el puente ha sufrido daños submarinos tan graves por repetidos ataques de drones marinos que ya no es seguro que los trenes lo crucen. Y eso sin siquiera hablar de la campaña de ataques de largo alcance de Ucrania, que ha devastado las refinerías rusas, la infraestructura de almacenamiento de combustible y el complejo militar industrial. Esos ataques están enfocados en instalaciones de producción de drones y misiles, así como en algunos de los centros de manufactura altamente especializados que fabrican componentes que Rusia no puede producir en ningún otro lugar. Tampoco hemos tomado en cuenta el dominio de drones aéreos de Ucrania cerca de las líneas del frente, donde los rápidos avances en la tecnología ucraniana han superado lo que Rusia puede igualar. Además, en una guerra donde la mayor debilidad de Ucrania siempre ha sido la falta de personal, Kyiv ha introducido drones terrestres no tripulados a gran escala, usándolos para reabastecer y mantener a las tropas en las trincheras o equipándolos con ametralladoras y permitiendo que capturen territorio por sí mismos. Con los drones asumiendo una parte tan alta de la carga de combate, las tropas ucranianas están mucho más seguras que antes y la menor necesidad de personas reales en las líneas del frente ha significado que algunos soldados ucranianos hayan tenido la oportunidad de descansar y recuperarse. Al mismo tiempo, las tácticas de Ucrania están cambiando. Después de unos meses de probar en las partes menos intensas y más al sur de la línea del frente, Kyiv ha comenzado a reintroducir sistemas de artillería e incluso unidades mecanizadas bajo circunstancias específicas, después de años en los que esos sistemas eran blancos fáciles para los drones de ambos bandos. Pero la creciente ventaja tecnológica de Ucrania es solo la mitad de la batalla, ya que Kyiv ha sido ayudado enormemente por el hecho de que Rusia ha comenzado a desmoronarse. Cerca de los campos de batalla, Rusia está perdiendo una cantidad sin precedentes de tropas antes de que siquiera lleguen a la línea del frente. Y aunque el Kremlin ha podido reclutar suficientes tropas para reponer sus fuerzas durante años, el cálculo recientemente se ha invertido por completo. Mes tras mes en 2026 Rusia ha perdido más tropas de las que puede reclutar, incluso cuando el grupo restante de reclutamiento del país comienza a disminuir. Rusia tiene especialmente pocas de las unidades que ayudarían a estabilizar la línea del frente. Particularmente los operadores de drones, que han sido reclutados y entrenados en bajas cantidades, atacados y asesinados en grandes números y obligados a aceptar drones baratos e ineficaces del nuevo comandante de la fuerza de drones, un hombre sin experiencia en combate que tiene una compañía de drones que claramente está tratando de monopolizar. De hecho, el problema es tan grave que a las unidades rusas fuera de la fuerza de drones se les ha ordenado entregar sus drones, deshaciéndose de uno de los pocos recursos que ha mantenido con vida a los rusos. En el frente interno, la sostenida campaña de drones de largo alcance de Ucrania ha paralizado la industria militar, contribuido a la escasez de combustible cada vez más profunda y ha hecho que los ciudadanos rusos realmente sientan los impactos de la guerra de una manera que nunca antes habían experimentado. En una muestra de descontento que habría sido impensable hace apenas un año, incluso los instrumentos del Estado ruso están empezando a reflejar lo que está ocurriendo. Los encuestadores estatales están reconociendo que el apoyo a Putin está cayendo rápidamente y los analistas militares y economistas están publicando artículos de opinión que insinúan o afirman abiertamente que es hora de que la guerra termine. Eso no es algo que los intelectuales rusos puedan decir impunemente, a menos que las cosas se estén poniendo realmente mal.
Según informes internos, la élite rusa siente lo mismo. Citando a un oligarca que habló de forma anónima con The Guardian en mayo, hay una profunda decepción con Putin, una sensación creciente de que se avecina algún tipo de catástrofe. Fin de la cita. En resumen, los líderes ucranianos han evaluado que están enfrentando condiciones óptimas para que Kiev comience a lograr avances. Pero también han reconocido, como lo describió el general de brigada Biletsky, que esta ventana no permanecerá abierta para siempre. Esta guerra ha sido un constante tira y afloja entre los bandos ruso y ucraniano. Un bando realiza una serie rápida de mejoras y disfruta de un impulso temporal, pero luego el otro bando encuentra la manera de ponerse al día y el impulso se estabiliza o incluso se revierte. En el peor de los casos, 6 meses es aproximadamente el tiempo que Rusia podría necesitar si Vladimir Putin y sus aliados se pusieran de inmediato en marcha y comenzaran a encontrar formas de frustrar los recientes éxitos de Ucrania. Incluso en un escenario más favorable, dentro de 6 meses, cuando llegue el invierno, los avances se vuelven mucho más difíciles y Ucrania se ve obligada a soportar meses de ataques a su infraestructura energética civil. Así que estos próximos 6 meses son la ventana crítica. Si Ucrania va a llegar a la meta, tiene que suceder ahora. En un momento vamos a hablar de lo que Ucrania podría hacer con estos 6 meses, pero primero una breve pausa para hablarles sobre nuestro nuevo sitio para suscriptores. Frontstoko es nuestro espacio para todas las historias a las que no les podemos hacer justicia aquí en el canal principal, un lugar donde podemos profundizar más y ser más nerds de lo que jamás hacemos en YouTube. Cada semana subimos 2 videos exclusivos, 2 artículos escritos por expertos y 1 o 2 podcasts, todos sobre el conflicto y las historias geopolíticas que más te importan. A menudo, nuestra cobertura se centra en la invasión rusa a Ucrania, pero también tenemos muchas piezas sobre Irán, Sudán, el Sahel, Europa y otros lugares. Sin mencionar todos los conflictos menores que el resto del mundo tiende a ignorar. Esta semana lanzamos un episodio exclusivo en profundidad que ofrece una mirada cercana a la forma en que Corea del Norte entiende al resto del mundo. Eso es casi 1 hora y media sobre la visión salvaje pero muy clara de Pyongyang sobre las cosas. Y bueno, no lo puedes encontrar en ningún otro lugar. Una suscripción a Fronts cuesta solo $5 al mes o $50 al año. De nuevo, es fronts.co. Échale un vistazo. Y ahora, volvamos a ello. ¿Cómo domar al oso? En este momento, en Kiev, el reloj ya está corriendo. Unos 180 días, más o menos, para romper la espalda de la ofensiva rusa de una vez por todas. Antes de que eso pueda suceder, Ucrania tendrá que cumplir 3 tareas clave. Infligir reveses estratégicos significativos a Rusia en el campo de batalla, paralizar las capacidades rusas que le permitirían estabilizarse a pesar de los reveses y, quizás lo más importante, convencer a Vladimir Putin de que la guerra está perdida. La percepción de Vladimir Putin realmente importa aquí. Está rodeado de personas que tienen miedo de darle malas noticias y que saben que pueden enriquecerse primero dándole buenas noticias y luego colocándose en las posiciones correctas, para desviar los fondos que Vladimir Putin asigna a lo que él cree que será una ofensiva adicional. Según personas cercanas al Kremlin, Vladimir Putin todavía cree que Rusia está en camino de capturar el resto de la región de Donbass, y considerando lo que le podría costar a una persona ser quien le haga ver la realidad a Putin, Ucrania no puede confiar en la idea de que Putin descubrirá la verdad por sí mismo. Las fuerzas ucranianas tienen que hacer que la verdad sea ineludible porque si hay alguna manera de que los asesores de Vladimir Putin lo mantengan en la ignorancia, lo harán. En cuanto a cómo Ucrania puede cambiar la situación, un número cada vez mayor de expertos en guerra están dando la voz de alarma de que una contraofensiva podría estar al alcance. Ahora, incluso si Kiev logra algo en ese sentido, no será una contraofensiva a lo largo de toda la línea del frente, ni una recuperación territorial a la escala de lo que Ucrania logró en 2023. Kiev simplemente no tiene el personal disponible para lograr eso, y aunque lo tuviera, el riesgo es demasiado grande. En cambio, si llega a haber una contraofensiva, probablemente se enfocará en áreas geográficas relativamente pequeñas, donde Ucrania crea que puede establecer condiciones abrumadoramente favorables para una victoria. Eso significa concentrar una cantidad increíble de drones y operadores de drones usando tácticas similares a las que el arquitecto de la estrategia de drones ofensivos de Ucrania, Ilya Sekurin, ha explicado en este mismo canal. Puedes ver nuestra entrevista con Ilya en Warfronts y revisar los múltiples artículos que ha publicado con nosotros en fronts.co si quieres aprender más sobre cómo podrían ser los enjambres de drones ofensivos ucranianos. A juzgar por los recientes éxitos de Ucrania al llevar obuses móviles, tanques principales de combate y transportes blindados de personal a las zonas del frente, probablemente esos recursos también serán desplegados como un verdadero multiplicador de fuerza en áreas donde Ucrania ya controla el cielo. En cuanto a los posibles objetivos, el más obvio es la planta nuclear de Zaporizhia, en Ucrania, la planta nuclear más grande de Europa, y un lugar que Rusia ha controlado desde 2022. Las tropas ucranianas parecen estar acercándose lo suficiente como para atacar la planta, y si pudieran recuperarla, Ucrania privaría a Rusia de una de sus herramientas de presión más importantes. Desde que la planta fue tomada, Rusia ha estado involucrada en una larga y teatral exhibición de chantaje nuclear. Y si la guerra terminara con la planta de energía en manos rusas, sería un enorme beneficio para el sector energético ruso y el ucraniano ocupado.
En otros lugares, aunque Ucrania no está lo suficientemente cerca para tomar Crimea ni tiene suficientes fuerzas para ese tipo de operación, Kiev podría intentar acercarse lo más posible a Crimea para demostrar su capacidad de amenazar el istmo en el futuro. Los avances ucranianos en el Donbass también son posibles, aunque serían modestos, con Ucrania comenzando a hacer avances limitados hacia la ciudad de Pokrovsk. En el norte, Ucrania podría intentar desgastar a Rusia cerca de la ciudad de Sumy, donde las fuerzas rusas han capturado recientemente varias aldeas abandonadas que Ucrania no intentó defender seriamente, probablemente en un intento de aumentar la percepción de que Rusia sigue ganando terreno mes tras mes. Sin embargo, ese avance hacia el exterior puede haber dejado a esas tropas sobreextendidas. Luego está la campaña de ataques de largo alcance de Ucrania. Con drones ucranianos cayendo sobre San Petersburgo durante un evento internacional de alto perfil mientras Putin estaba en la ciudad, está claro que las defensas aéreas rusas ya no tienen la fuerza para evitar de manera constante que Ucrania ataque objetivos de alto valor. Pero lo que Ucrania podría elegir hacer a continuación es aumentar el volumen de sus ataques en lugar de su alcance. Las líneas de producción de armamento de mayor alcance y capacidad han estado entrando en funcionamiento con mayor regularidad en los últimos meses, y los ataques recientes de Ucrania han sugerido una mayor disposición a concentrar drones y misiles para golpear objetivos específicos en lugar de dispersarlos e intentar eludir las defensas aéreas. Eso significa que Ucrania tendrá que fabricar y comprar esas armas en mayores cantidades, pero en ese sentido, la ayuda ya viene en camino desde Europa. Recientemente, la Unión Europea desbloqueó una entrega de 90.000 millones de euros durante 2 años, de los cuales 2/3 completos se destinarán a capacidades militares. Ucrania sí tiene varias otras prioridades al decidir cómo asignar esos fondos, pero si Kiev realmente cree que está a solo unos meses de la victoria, entonces el potencial es obvio. Inyecta esos fondos en la adquisición de la mayor cantidad posible de armas de largo alcance, hasta que la reciente campaña de ataques de largo alcance de Ucrania contra la infraestructura petrolera rusa parezca un juego de niños en comparación. De nuevo, es fundamental recordar que los objetivos de Ucrania no serían derrotar completamente a Rusia, sino forzar a Rusia a una posición de negociación lo más favorable posible para Ucrania. Ese es un principio que varios líderes ucranianos han reiterado en los últimos días, incluido el propio presidente Zelensky. El objetivo número 1 es llevar a Putin a la mesa de negociaciones, y el objetivo número 2 es asegurar que, una vez que comiencen las negociaciones, Rusia esté dispuesta a apoyar un alto el fuego incondicional o incluso hacer concesiones para lograr que la guerra termine. En rondas anteriores de conversaciones que apenas calificaron como negociaciones, Putin y sus aliados se mostraron intransigentes, exigiendo que Ucrania abandonara territorios que ni siquiera ha capturado e intentando imponer una amplia gama de concesiones a Kiev. Pero si Ucrania puede lograr lo que cree posible en el transcurso de los próximos 6 meses, entonces la esperanza final es que esos papeles puedan invertirse. Ucrania podría exigir garantías de seguridad más estrictas y medidas de disuasión contra futuras agresiones rusas, o pedir garantías de que su camino hacia la OTAN y la Unión Europea no será obstruido. Idealmente, Ucrania podría convencer a Rusia de que simplemente no hay posibilidad de que Rusia obtenga territorio a través de negociaciones más allá de lo que eventualmente se acuerde como una línea de contacto concreta. Y quizás exista una pequeña posibilidad de que Ucrania pueda negociar la devolución de algún territorio que ha perdido, aunque eso sería difícil con este liderazgo ruso. De cualquier manera, los líderes ucranianos parecen haber decidido que los acontecimientos de los próximos 6 meses sentarán las bases para un esfuerzo de negociación genuino. Pero ahora, ese conocimiento es público, lo que significa que Ucrania, Rusia y el resto del mundo tendrán un horizonte temporal un poco más claro. Ucrania no tiene que sentarse a negociar con Rusia en 6 meses. Podría continuar porque esta próxima etapa de la guerra no sale como se planeó, o porque esta etapa va tan bien que Kiev quiere aprovechar la ventaja, pero Rusia intentará resistir. Los soldados ucranianos estarán contando los días hasta que finalmente puedan regresar a casa, y Europa y Estados Unidos estarán ansiosos por volver a la normalidad. Ucrania ha establecido una expectativa clara sobre cuándo y cómo podría terminar esta guerra, y ahora es de suma importancia que Ucrania pueda cumplir con su parte del trato. Gracias por vernos.